Un gran saludo para todos. Continuamos con la asignatura de Cálculo 3, desarrollando el capítulo 4, el capítulo de ecuaciones diferenciales. Y en este video vamos a considerar el último tipo de ecuación diferencial de primer orden, que es el caso lineal. Entonces, cuando tenemos frente a nosotros una ecuación diferencial lineal, entonces, bueno, vamos a tener una ecuación diferencial lineal de primer orden, siempre y cuando se satisfaga dos requisitos. El primero de ellos es que la derivada y la función aparecen en grado 1. Ellas están aquí elevadas a la potencia 1. Y la otra condición es que estas funciones g a sub 0 y a sub 1 dependen exclusivamente de la variable x. Entonces, esas son las dos condiciones. Grado 1 para la derivada de la función y las funciones estas g a sub 0 y a sub 1 dependen exclusivamente de la variable x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a dividir por esta función que está acompañando la derivada. De manera de dejar un coeficiente aquí, 1, acompañando la derivada. Y luego, esta parte y esta parte la renombramos como las funciones p y q, que dependen exclusivamente de x. Una vez que nosotros hacemos eso, esta escritura de representación para la ecuación diferencial lineal es la que se conoce como la forma normal. Entonces, esta escritura, entonces, les repito, es la forma normal de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y esa es la que vamos a utilizar para iniciar el procedimiento de resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, para resolverla, partimos de la ecuación diferencial lineal expresada en su forma normal e inmediatamente la vamos a transformar en lo que se conoce como la forma diferencial. Entonces, partimos de la forma normal y la reescribimos inmediatamente en la forma diferencial. Forma diferencial en la que el diferencial de y y el diferencial de x sean desacoplados, no sean separados. Este tipo de ecuaciones diferenciales, las lineales, tienen una propiedad muy grata, una propiedad muy agradable, es que siempre se pueden transformar en una exacta si nosotros encontramos esta función mu por la cual multiplicamos la ecuación diferencial lineal. Ok, entonces vamos a ver cómo conseguimos esa función mu por la cual multiplicamos la ecuación diferencial lineal para convertirla en una exacta. De momento, si nos dicen que esto es una ecuación diferencial exacta, ella debe satisfacer el criterio de exactitud. Recordamos aquí que una ecuación diferencial exacta se puede escribir de esta manera, ¿no? De esta manera general. Y esto igualado a 0. Y el criterio de exactitud es que la derivada parcial de esta función con respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de esta función n con respecto de x. Entonces, si se cumple este criterio, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Entonces, vamos a analizar esta ecuación. Esta parte que está acá está acompañando el diferencial de x, por lo tanto, va a corresponder a la función m. Y esto que está acá, acompañando el diferencial de y, debe corresponder a la función n. Entonces, la derivada parcial de n con respecto de x tiene que ser igual a la derivada parcial de m con respecto de y. Esta es la condición, entonces, de exactitud, que es, en este caso, una ecuación diferencial, ¿no? Están apareciendo derivadas. Vamos a resolverla para determinar la función mu por la cual multiplicamos la ecuación diferencial lineal. Entonces, aquí tenemos la condición previa, ¿no? La condición de exactitud. Vamos a estudiar. Entonces, del lado izquierdo, fíjense que aparece la función mu que depende exclusivamente de x. Entonces, como depende de una sola variable, no tiene mucho sentido utilizar el operador diferencial aquí de derivada parcial. Entonces, lo reemplazamos por la d de derivada ordinaria. Entonces, esto es lo que tenemos ahora del lado izquierdo.
Y del lado derecho, fíjense que tenemos la derivada parcial con respecto de y, ¿de quién? De mu por p por y menos la derivada parcial con respecto de y de q. Fíjense que mu, p y q dependen exclusivamente de x, por lo que esta derivada parcial acá de q, que depende de x con respecto de y, esto va a dar 0. Y en este caso, la derivada parcial con respecto de y, de mu por p por y, como mu y p dependen de x, aquí el resultado va a ser mu por p. Entonces, esto que está aquí arriba, que es consecuencia de aplicar la condición de exactitud, se reduce a esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial del tipo separable. Fíjense que nosotros podemos pasar todo lo que depende de mu al lado izquierdo y lo que depende del diferencial de x al lado derecho. Las ecuaciones diferenciales separables se resuelven integrando. Entonces integramos a ambos lados. La integral del lado izquierdo corresponde al neperiano de mu y del lado derecho, bueno, la dejamos indicada, ¿no? Porque en este momento tenemos la p, que es cualquier cosa, cualquier función. Despejamos mu y tenemos que mu corresponde a esta expresión que tenemos aquí enmarcada. Y hallamos la función mu por la cual debemos multiplicar para transformar la ecuación diferencial lineal en una ecuación diferencial exacta. Esa función por la cual multiplicamos es lo que se conoce como el factor integrante. Aquí recordamos ese comentario que les hice antes, que las ecuaciones diferenciales lineales tienen esa grata propiedad que las podemos transformar en exactas multiplicando por este factor integrante, que ya sabemos cómo calcularlo. Entonces reemplazamos mu por esta expresión que aparece aquí en azul. Y esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta ya. Pero fíjense lo que ocurre. Nosotros aquí separamos lo que va a depender de Q, lo vamos a colocar del lado derecho. Y el resto está aquí del lado izquierdo. Entonces aquí se va a cumplir algo. Se va a cumplir siempre con este procedimiento. Es lo siguiente. Fíjense que esto que está apareciendo del lado izquierdo, acá, del lado izquierdo, corresponde al diferencial del producto. El producto de dos funciones. El producto del factor integrante, ¿okay?, que es el mu, por la función y. Recuérdense cómo es el diferencial de un producto. Es de dos funciones. La primera función por el diferencial de la segunda, más el diferencial de la primera por la segunda función. Entonces la primera función es mu, el factor integrante, y la segunda función es y. Entonces aquí tenemos la primera función por el diferencial de y, más el diferencial de la primera función por la segunda función que es y. El diferencial del integrante, cuando lo derivamos, el factor integrante, bueno, es la derivada de una exponencial. Recuérdense que la derivada de una exponencial es la exponencial por la derivada interna. Y la derivada interna es la derivada de una integral, que eso es igual a p de x por el diferencial de x. Entonces, esto es importantísimo cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales lineales. Darse cuenta que está apareciendo aquí este diferencial del producto, que involucra el factor integrante y la función y, siempre. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Les repito aquí la última ecuación. Para despejar y, que y es la solución, ¿qué es lo que hacemos? Integramos. Integramos del lado izquierdo e integramos del lado derecho. Entonces, aquí tenemos la integral del diferencial. La integral deshace lo que hizo el diferencial. Nos queda el argumento aquí, que es esto que está acá. Y del lado derecho, bueno, la dejamos indicada. Y ahora despejamos la variable y, que es nuestra solución. Entonces, esto que está acá va a pasar dividiendo el otro lado, por eso es que no queda entonces con un signo negativo cuando lo colocamos en el numerador. Y eso también multiplica entonces la constante c. ¿Okay? Porque aquí está apareciendo cuando integramos, aparece la integral de esta parte variable más la constante de integración, ¿no? Eso es importantísimo tener presente esta constante de integración.
Entonces, esto que está acá sería la solución de nuestra ecuación diferencial lineal. Entonces, uno bien podría memorizar esta expresión para hallar la solución. Sin embargo, lo importante es retener los aspectos aquí que vimos en el procedimiento. Y es sobre todo esta parte aquí del diferencial del producto. Recordar. Entonces, aquí les hago un resumen de los pasos para mí fundamentales. Entonces, partimos de una ecuación diferencial que está, recuérdense, en la forma normal. Esto es muy importante. Debemos partir de la forma normal, es decir, identificar la función Q y la función P. Una vez que tenemos la ecuación diferencial en la forma normal, calculamos el factor integrante. Y una vez que tenemos el factor integrante, se cumple esto que está acá. El diferencial del producto, factor integrante por la función y, es igual a esto que está acá, ¿no? Mu por la función Q por el diferencial de x. Y la solución viene dada por esto. Pero nosotros pudiéramos quedarnos en esta parte y luego integrar esta ecuación para hallar y, que es más sencillo que memorizar toda esta expresión que aparece aquí en la parte inferior. Okay. Para entenderme mejor, vamos a ver unos ejemplos. Nos piden resolver esta ecuación diferencial. Entonces, la solución que vamos a hallar es una solución general porque no nos están dando condiciones iniciales que nos permitan determinar la constante que va a aparecer en la solución general. El primer paso es dividir por x para convertirla o transformarla en la forma normal. Una vez que la tenemos en la forma normal, podemos identificar acá, esto que está acá, es la función p de x, y esto que está del lado derecho es la función q de x. Calculamos el factor integrante, e elevado a la integral de la función p. P entonces es menos 4 sobre x. Vamos a integrar esto. La integral esta es menos 4 por el neperiano de x, que es lo que tenemos acá. E elevado a la eso. Y aquí recordamos dos propiedades, ¿no? Para llegar aquí a la solución, que es x a la menos 4, dos propiedades del logaritmo. La primera es el logaritmo de una potencia. Esto es igual a n por el logaritmo neperiano de a. Y la segunda es que e elevado al neperiano de a, el resultado es a. Entonces vamos a utilizar estas dos propiedades. La de arriba para este primer paso. ¿Okay? Entonces nosotros convertimos este producto de menos 4 por el neperiano de x en neperiano de x elevado a la menos 4. Entonces tenemos esta primera propiedad. Y en el segundo, para llegar a este resultado, de que x a la menos 4 es el factor integrante, bueno, aplicamos esta propiedad, ¿no? De que exponencial y neperiano son funciones inversas, ¿no? Una de la otra. Por lo tanto, el resultado entonces es a, que a es x a la menos 4. Tenemos nuestro factor integrante. Entonces, combinando la ecuación diferencial lineal en su forma normal con el factor integrante que acabamos de calcular, multiplicamos, esta ecuación entonces es una ecuación exacta. Entonces, esta ecuación se puede asociar con esto que está acá. Que es lo que yo los invito a que retengan. El diferencial aquí de mu por y va a ser igual a mu por q por el diferencial de x. Reemplazamos, tenemos x a la menos 4, que es nuestro factor integrante por y esto es x a la menos 4 por q, que es esta parte que está acá, por el diferencial de x. Y es esta ecuación la que nosotros vamos a resolver. Entonces, para resolverla, integramos a ambos lados. Vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos esta expresión, la integramos. La integral del diferencial va a ser x a la menos 4 por y de este lado, bueno, tenemos la integral entonces de esto, ¿no? X por e a la x de x más
la constante de integración. Y esta integral es una integral que se resuelve por partes. Y el resultado es esto que está acá. Entonces, el resultado de la integral por partes nos da esto, más la constante de integración que apareció. Despejamos la variable y el resultado es esto. Entonces, esta expresión es la solución general de nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden. Ustedes pueden aplicar, les repito, directamente la expresión que se dedujo, la grandota, para calcular la solución general, o proceder de esta manera, ¿no? Identificando el diferencial del producto y de ahí continuar. Otro ejemplo. Ok, aquí les resumo lo que obtuvimos. La solución general, entonces, de la ecuación diferencial dada, viene dada por esta expresión. Ok, otro ejemplo. Nos da esta ecuación diferencial. Aquí nos damos cuenta que ella ya se encuentra en la forma normal. Entonces, aquí identificamos la función P y la función Q. Calculamos el factor integrante. Entonces, el factor integrante es la E elevado a la integral de la función P, que es menos 3 en este caso. Y eso nos da esta exponencial. Ese es el factor integrante. Y por esa función es que vamos a multiplicar la ecuación diferencial lineal para convertirla en un exacto. Entonces aquí, combinando la ecuación diferencial lineal con el factor integrante, tenemos esto que está acá. Y aquí nos damos cuenta, lo que les he dicho, que esta parte entonces va a corresponder al diferencial de mu por la función y. Que en este caso, eso va a ser 0, igual a 0. Entonces reemplazamos, integramos, entonces aquí nos va a quedar del lado derecho una constante simplemente. Y cuando despejamos y, esta es la solución. Entonces la solución general de la ecuación diferencial lineal dada es este término que aparece acá. Es lo que les repito. Entonces la solución general de nuestra ecuación diferencial, que ya se encontraba en la forma normal, viene dada por esta expresión. Y como depende de la constante C, esto es una solución general. Vamos a ver un último ejemplo donde calculamos una solución particular. Entonces nos dan una ecuación diferencial y una condición inicial que nos va a permitir hallar la solución particular. Entonces, nuevamente, esta ecuación diferencial, que es lineal, ya se encuentra en la forma normal. Entonces aquí tenemos la función P y la función Q. Calculamos el factor integrante. Entonces la integral acá de la función P en el exponente nos da el factor integrante, que es e elevado a la x al cuadrado. Entonces continuamos con la resolución. Multiplicamos la forma normal de la ecuación diferencial lineal por el factor integrante, nos da esto que está acá. Y esto lo asociamos con el diferencial aquí del producto y esta parte, ¿no? Del lado derecho, el mu por q por el diferencial de x. Una vez que sustituimos, nos da esta ecuación diferencial, la resolvemos integrando. ¿Okay? Aquí expresamos la integral del lado izquierdo, la integral del diferencial nos da aquí el argumento este, e a la x cuadrado por y, y del lado derecho integramos esta parte y le añadimos la constante de integración. Esta integral es muy sencilla de resolver con un cambio de variable. Por ejemplo, aquí u igual x al cuadrado. Resolvemos esta integral, ¿no? Aquí nos va a quedar el diferencial de u y nos queda 2x de x. Por lo tanto, nuestra integral se va a transformar en e elevado a la u, ¿verdad? Y x de x es el diferencial de u entre 2. Por lo tanto, nos queda que esta integral, el resultado es un medio de e a la u, y cuando sustituimos, deshacemos el cambio, nos queda entonces e a la x al cuadrado. De aquí despejamos la variable y esto que está acá entonces sería nuestra solución general. Tenemos información adicional para hallar una solución particular, que es esta condición inicial. Entonces, nuestra solución general, evaluada utilizando la condición inicial, fíjense que nos dicen que y
evaluado en x igual a 0. O sea, vamos a tener menos 3, que va a ser igual a 1/2, más c por e a la, esto es 0. 0 al cuadrado. Entonces esto es menos 3 menos 1/2 igual, e a la 0 es 1, o sea que esto es c, y nos queda que c es menos 3 menos 1/2, que eso da menos 7/2. Entonces reemplazamos la c por este valor y nos da entonces una solución particular. Con esto concluimos. Les agradezco infinitamente su atención. Les deseo un excelente día.